En los días recientes, no había salido mucho. Mi esposo está constantemente inmerso en sus labores laborales y parece distante en cuanto a tener en cuenta a la familia. La mayor parte del tiempo estoy sola en casa, experimento una profunda sensación de aislamiento, me veo abrumada por la desesperación y la ansiedad. Durante el fin de semana, mi esposo se encontraba en un viaje de trabajo fuera de la capital británica y no quería aburrirme otra noche más. Desde la ventana de mi hogar, contemplaba la lluvia reluciente iluminada por las luces brillantes en las calles de Londres. Opté por descansar y liberarme del estrés durante el fin de semana. Decidí aventurarme a salir y pasear por las calles adornadas con hojas otoñales. Opté por dirigirme a mi local preferido, ubicado en la calle Carrabee. El Paraquet se destacaba por no adoptar las corrientes actuales. Siempre obsesionado con la década de los 80, el lugar estaba repleto de cadenas secas, sillas rojas impregnadas de un olor a humedad y cerveza. Un sitio verdaderamente acogedor. Acababa de finalizar mi primer cóctel de ginebra con tónica cuando lo divisé. Sentado al fondo del bar, parecía fuera de lugar. Él está solo sin sujetar una bebida ni con expresión tensa en el rostro. A pesar de la lejanía que nos separaba, lograba intuir que era de menor edad, no superando los 24 años. Al encontrarnos visualmente me regaló una leve sonrisa. Mostraba dudas como si le sorprendiera mi presencia tanto como a mí me sorprendía la suya. Volteé de inmediato, notando cómo mis labios reflejaban claramente una emoción melancólica, potenciada por la fuerza de esa mirada directa. Experimento una fuerte emoción en mi corazón, como si fueran imanes que se atraen de forma irresistible. Noté cómo me observaba. Tal vez me sentía indecisa, cuestionándome si realmente me atraía o no. Di un sorbo prolongado a mi bebida, observando de reojo la ubicación de su asiento, encontrando su mirada sobre la brim del vaso. Deseaba hacerle saber que me di cuenta de que estaba allí. Con un movimiento veloz, apartó la mirada de sus ojos, tan rojos y llenos de emoción como los míos, antes de volver a observar, como si fuera inevitable. Con los labios apretados y una mirada curiosa, parecía estar a la espera de una señal para actuar, similar a la de un joven. Finalmente, tras observar con cautela y intercambiar algunas miradas, se puso de pie, moviendo excesivamente su vaso. Se le notaba nervioso o indeciso ante la elección que debía hacer, y eso era evidente para mí. Sin embargo, algo en su personalidad parecía tener más profundidad que su aparente timidez, lo cual despertaba mi curiosidad. Él me preguntó si le importaba unirse a mí, disculpándose con un acento suave que revelaba influencias británicas y de otras procedencias. Emitía un tono de voz ansioso, casi urgente, con una leve vacilación que logró sacarme una sonrisa. Bajo una condición, únicamente si me explicas la razón de vuestra presencia esta noche, contesté con un tono desafiante, arqueando un labio con astucia, intrigado por descubrir si sacar a la persona de su entorno habitual revelaría sus secretos ocultos. Tomó su saliva, dirigiendo la mirada hacia su copa antes de volver a mirarme, con los labios siempre pintados de rojo. Imagino que me encuentro en este lugar por el mismo motivo que ustedes. Solo requería hacer una pequeña modificación. ¿Está correcto?, pregunté mientras colocaba mi mano en el hueco junto a mí. Mientras lo veía situarse, noté que lo hacía con cierta premura, como si mis ojos hubieran penetrado en su mente, generándole nerviosismo y agitación. Harry fue el nombre que me mencionó, un nombre tradicional que logró cautivarlo por completo. A pesar de su juventud, poseía un encanto antiguo que evocaba recuerdos de mi propia adolescencia. Durante sus jornadas anteriores por las calles de Londres, luciendo elegantes atuendos y con grandes aspiraciones. ¿Y tú? Quisiera saber su nombre. ¿Ha residido en Londres desde siempre o ha tenido la oportunidad de explorar otros destinos en su trayectoria?
inquirió. Soy Eleanor, contesté mientras deslizaba suavemente mi dedo por el borde del vaso. Efectivamente he tenido una conexión con Londres durante la mayor parte de mi existencia, sin embargo, la urbe ha experimentado transformaciones, al igual que mis gustos. El paso de los años embellece las situaciones, ¿no les parece? Alzó la mirada, con un ligero tono rojizo en los labios. Observaba con admiración cómo se esforzaba por continuar, lo cual resultaba sumamente atractivo. Mi esposo nunca mostraba interés por mis preferencias, optando por no probarlas. Sin embargo, la presencia de este caballero frente a mí despertaba en mí el deseo de organizar una celebración. Le cuestioné con la mirada fija en sus labios. No parece ser originario de Londres. ¿Cuál es tu lugar de procedencia? Hizo una breve interrupción, mirando hacia abajo a su copa, escogiendo con cuidado sus expresiones al igual que un caballero. Elige el vino ideal para una celebración. Acabo de regresar del campo de los Cotswolds, para ser exactos, sin embargo, la ciudad me ha cautivado. Siempre he sentido que Londres es un lugar muy inspirador, donde es posible perderse y hallarse a la vez. Aunque hablaba con cautela, su mirada lo delataba. Sentado en mi asiento disfrutaba de otra hoja de palabras frescas, experimentando cómo el calor se extendía por mi cuerpo, como un suave y prolongado roce. ¿Quién soy en esta ciudad de Londres tan peculiar? Tengo una voz suave y atractiva, pero es importante ser cuidadosos para no caer en malos caminos. Requieres la asistencia de un experto en la materia. Una sonrisa se dibuja en mi rostro mientras dejo que esta promesa se disperse en el ambiente como una fragancia sutil y vibrante. En ese momento me observó con intensidad y detenimiento, con la nariz en alto. La boca se asemejaba a un diminuto ojo y al contemplarla, me cuestionaba qué era lo que percibía. Observaba únicamente a una mujer mayor, un diálogo sencillo, o a alguien cuya existencia empezaba a desvanecerse suavemente en la distancia. Tal vez estaba cometiendo un error. ¿Observaba algo más? Observaba cómo seguía con vida, siempre ansiosa, manteniendo viva una llama interna, anhelando algo sin definir. ¿Disfrutas manipulando el fuego? Con una sonrisa traviesa en sus labios, le hizo la pregunta mientras bailaba. Experimenté una intensa sensación de calor que se apoderó de mi pecho, algo que no experimentaba desde hacía bastante tiempo. Contesté con delicadeza, diciendo que todo dependía. ¿Qué clase de calor están tratando de difundir por completo? Su mirada me envolvía en un abrazo mientras el espacio entre nosotros vibraba con una intensa energía eléctrica que no pasaba desapercibida. En ocasiones, es necesario bailar con el demonio para descubrir verdaderamente sus anhelos. Una chispa de curiosidad encendió sus ojos, revelando una astucia que desmentía su apariencia inocente. Él dirigía su mirada hacia el frente, su voz se volvía profunda, un gruñido ronco que resonó en mi pecho. ¿Han tenido experiencia manipulando el fuego ustedes anteriormente? Experimenté una emoción intensa que recorría todo mi ser, en perfecta armonía. Exhalé lentamente y con cuidado desde mi pecho, manteniendo mis ojos fijos en los suyos en todo momento. En ese instante no sentía la necesidad de hablarle a Harry sobre mi esposo. Se trataba de mí, de nosotros. Aseguré haber realizado muchas más acciones que esa, susurró mi voz. En mi juventud, siendo reconocida, estaba lista para descubrir cada rincón sombrío, cada sitio de difícil acceso, asumiendo todos los desafíos en busca de experimentar la felicidad extrema. En el momento en que contuvo el aliento, pude observar cómo las visiones cobraban vida en su mente. Ambos disfrutábamos por igual en ese instante. Observaba hacia el frente con mis labios rozando suavemente su oreja. Harry, cuéntame, susurraba mi voz, ¿peligros estarías dispuesto a enfrentar para experimentar lo vedado,
para tener la posibilidad de realizar algo increíblemente memorable? Se desvió, sus ojos pasando de mi boca a los míos. Era posible presenciar la lucha en su interior, donde la tentación combatía contra la indecisión. No tengo ni idea, admitió en voz baja. Movió ligeramente su posición en la silla, tratando de acomodarse sin llamar la atención. Expresó que se sentiría muy expuesto, mencionando que estaría dispuesto a correr ese riesgo, con su voz mostrando señales de cansancio debido a la intensidad de sus deseos. Con una mirada llena de nerviosismo y entusiasmo, buscaba mi orientación en esa nueva y emocionante travesía. En él había una fragilidad que me impulsaba a protegerlo, a demostrarle que arriesgarse sería lo correcto. Por un breve momento mi mente se enfocó en mi esposo. Me invadió un fuerte sentimiento de culpa. Sin embargo, al igual que Harry, estaba dispuesto a asumir grandes riesgos. Fue inevitable que tomara la mano de Harry, mi mano entrelazándose con la suya. El contacto de su piel con la mía generó una agradable sensación de hormigueo que recorrió mi espalda. A pesar de ser una acción pequeña, tenía una gran importancia. Permaneció allí, mirando hacia abajo a nuestras manos antes de envolver suavemente los dedos alrededor de los míos, sin revelarlo todo en ese momento, pero dispuesto a hacerlo. Experimenté una emoción intensa recorrer mis venas. La emoción que experimenté al conocer a ese joven que llegó a mi vida para devolverme la alegría y la compañía de una forma maravillosa. Permanecimos juntos en ese lugar con nuestras manos unidas, el silencio que reinaba entre nosotros estaba cargado de potenciales no expresados. Al diablo le regalé una sonrisa delicada, una propuesta silenciosa para avanzar al siguiente nivel. ¿Te apetecería dar un paseo conmigo?, inquirí, mi voz titubeante casi un susurro carmesí. Alzó la cabeza clavando sus ojos en los míos, como si hubiese elegido su camino mucho antes. Salimos del bar de la mano, siempre unidos por nuestros dedos. En una noche serena en Londres, decidimos salir mientras la lluvia caía suavemente como una fina brújula. A pesar de que las calles de Londres suelen estar llenas de actividad, en esa ocasión reinaba un silencio y una soledad inusuales, como si todo hubiera sido dispuesto para nuestro encuentro. Paseábamos por Covent Garden durante la noche. Los comercios ya habían cerrado sus puertas, las luces se acercaban. Frente a nosotros, la acera aguardaba sin moverse, mostrando el brillo de la luna sobre ella. Harry tomó mi mano con firmeza, brindándome seguridad en cada paso que dábamos juntos. Fue evidente su entusiasmo. La brújula se aproximaba a nuestros cabellos y el entorno a nuestro alrededor parecía tanto surreal como misteriosamente confinado, como si fuéramos los únicos habitantes restantes en la urbe. Cada acción que compartía con Harry me distanciaba un poco más de mis preocupaciones. Observé a Harry con un ojo inquieto mientras contemplaba su silueta bajo la luz brillante y cambiante de la lámpara. La suave curvatura de su cintura, las lágrimas refrescando sus labios, como sus ojos resplandecían intensamente al contemplar todo lo que nos rodeaba. ¿Acostumbran recorrer este sendero?, inquirió él en tono suave, percibiendo una leve chispa de emoción en mi mirada. De vez en cuando contesté con una sutil sonrisa asomando en mis labios. Hay algo seductor en la orilla. ¿No lo localizan? La forma en que avanza, tan constante y fiable. Inclina la cabeza, sus ojos posándose en nuestras manos siempre unidas, su pulso dibujando círculos en mi piel. Me siento atrapada por la orilla. Creía que la ciudad sería agotadora, sin embargo, las noches como esta resultan ser tranquilas y acogedoras. La orilla resulta ideal para relajarse. Permanecimos en un agradable silencio. La calma del paisaje costero contrasta con la agitación de mis latidos. Al volver a verlo observé cómo me miraba con ternura y expectación.
De repente exclamó con dulzura, «Eres especial», su voz era tan suave como un roce. «Jamás he encontrado a alguien similar a usted». Con una sonrisa pausada y cautivadora, respondo, «Supongo que no. Las mujeres como yo no suelen participar en actividades recreativas». Eleva la mirada con una leve sonrisa en los labios. No me expresé como quería. Simplemente observáis elementos que escapan a mi percepción. Comprendes las situaciones a un nivel profundo, como si poseyeras un saber oculto sobre el universo que apenas comienzo a descifrar. Es posible que sea cierto, confesé. Mis dedos recorren la extensión de los suyos en una sugerencia sin palabras. Quizás solo estén descubriendo el deleite del universo. En sus ojos aguardaba una interrogante apasionada. Al fin, sus ojos se posaron en los míos, sus labios estaban a punto de unirse y no pude evitar concentrarme en ellos, esperando sentir su roce. Tina gritó pidiendo que la abrazara. Con una voz apenas perceptible susurra una petición que despierta un anhelo profundo en mí. En un momento fugaz, la ciudad de Londres parecía contener la respiración a nuestro alrededor, como si durante toda la noche el latido de mi corazón resonara a lo largo de mi espalda, mientras la emoción me embargaba. Tan joven era, tan receptiva, me observaba como si todavía fuera la misma mujer que solía ser, aquella que a veces reconocía en mi interior. La realidad experimentaba un breve movimiento, separándome de nuestra unión. Consideré si era conveniente mencionar a mi esposo, pero al final opté por no hacerlo al considerar que no era necesario correr ese riesgo. El susurro de su aliento acariciaba delicadamente su piel, mientras sus ojos reflejaban una intensa pasión. Experimentaba como mis propias limitaciones se desmoronaban. Inclinaba la cabeza hacia abajo. Yo susurraba, claro, pero únicamente si estás preparado para ser disfrutada. El beso fue delicado al principio, como si temiera cometer un error. Por un momento me inquietaba la posibilidad de que me vieran como muy expertos, quizás debido a mi edad. No tenían la más mínima noción de que estaba casada, y me cuestionaba si lo habían sospechado. Al colocar su mano en mi rostro con delicadeza, logré sentirme relajada, permitiendo así liberar lo que me impedía avanzar. Nos distanciábamos un poco manteniendo siempre la comunicación. Desconocía la fortuna que tendría al poder disfrutar de esta ocasión junto a mi esposo. ¿Te gustaría pasar por mi hogar? Observé cómo sus ojos se abrieron más de lo habitual, mientras notaba el tono de sus labios. Sin embargo, demostró más confianza conmigo y mantuvo la mirada fija en esta ocasión. Inclinó la cabeza sujetando una gran burbuja de aire, al mismo tiempo que apretaba con más fuerza mi mano. Escuché un ruido y al llegar a la calle donde vivo, me detuve a pocos metros de mi hogar. Un mar de nervios me invadía al imaginar las posibles consecuencias si mi esposo llegara a descubrirlo todo. Imagínate si por casualidad del destino, él estuviera presente y nuestro pequeño hijo se tropezara. Al recordar la promesa que me hice a mí misma, tomé la mano de Harry y nos encaminamos hacia la casa. Las luces estaban apagadas y daba la impresión de que estábamos solos en la casa. Sin embargo, al iluminar la habitación, descubrí que había extraviado todas mis cartas. En mi hogar no solo había elementos de mi propiedad, sino también pertenencias de mi esposo. Era obvio lo que sucedía. Era consciente de la necesidad de ser sincero con él. Harry, ¿me permites dar una explicación? ¿De qué manera puedo estar seguro de eso? Harry inclinó la cabeza y mirando a su herido, expresó que no deseaba que le extendieran la mano como si intentaran apartar a su esposo. ¿En serio? Interrogué y el pelo se inclinó trazando las curvas de mi cintura en busca de mis labios con suavidad. Con una voz llena de admiración, susurró, «Eres hermosa».
Experimenté cómo mis labios adquirían un tono rojizo y me di el permiso de esbozar una sonrisa, dejando momentáneamente de pensar en mi esposo. Con suavidad, tomé su mano y la conduje hacia el sofá. Estamos muy cercanos el uno al otro. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez con una calma renovada. Me encontraba despierto y no me sentía decepcionado. Cada momento que pasaba aumentaba mi confianza. Caminábamos juntos con nuestros corazones latiendo al unísono, inmersos en un instante atemporal. Me quedé impresionado por lo sutil de su comportamiento. Mi deseo era recibido por las fronteras con expectación, mientras que una sensación de miedo se iba acercando a mí. Fue una completa sorpresa para mí. A los 65 años de edad, y tras 4 décadas de matrimonio, jamás habría pensado que estaría en esta situación, experimentando una conexión tan especial con alguien que me contemplaba como si fuera el tesoro más preciado de la noche. Le ofrecí mi mano, entrelazando mis dedos con los suyos, correspondiendo a sus movimientos con una sincronía innata. La noche se prolongó y permanecimos juntos, unidos como si fuera por un vínculo imperceptible. Después de mucho tiempo experimenté una calma intensa y una felicidad oculta que conectaba con lo más profundo de mi ser. No se trataba únicamente de un anhelo, sino de algo de mayor profundidad. En la mañana temprana, cuando la tenue luz se filtraba por las ventanas de mi sala, solíamos permanecer unidos en un silencio placentero. Con su cabeza reposando en mi espalda, entrelazó su mano con la mía. Me sumergí en la tranquilidad y la intimidad de ese instante al cerrar mis ojos.